buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Y hoy tenemos con nosotros a Belén Levenfeld, que viene de la Universidad Carlos III, es profesora titular en el Departamento de Ciencia de Materiales. Ciencia e Ingeniería de Materiales. Así lo digo bien. Desde hace bastante tiempo, no vamos a decir mucho, porque ella es muy joven. Ella realizó sus estudios en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Químicas, y después estuvo haciendo su tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Polímeros, y a partir de ahí pues ha seguido toda su vida profesional en la Carlos III, dedicándose a los materiales, y hoy nos va a hablar de esto, de los materiales y de, como veis, de su proceso de producción a partir de algo muy interesante, sobre todo para los materiales que lo aplica, y es la extrusión a materiales de polvos para producir ferritas. Así que muchas gracias por estar aquí, Belén, y cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, José Ignacio. En primer lugar, agradecer esta invitación, el poder explicar aquí un poco lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación en los últimos años. Como decía José Ignacio, os voy a hablar de la aplicación de la tecnología de moldeo por inyección y de moldeo por extrusión de polvos a la fabricación de componentes cerámicos. En primer lugar hablaré del proceso de inyección y luego ya hablaremos del proceso de extrusión, que es algo que hemos desarrollado en los últimos tiempos. El proceso de inyección, el moldeo por inyección de polvos, es un proceso que combina la tecnología de inyección de plásticos con la polimetalurgia tradicional. Entonces, combinando estas dos tecnologías, podemos obtener piezas de materiales muy distintos, tanto de materiales metálicos como de materiales cerámicos. El moldeo por inyección de polvos genéricamente se denomina PIM, y luego, dependiendo del material al cual se aplica, pues podemos tener las distintas acepciones que aparecen ahí en la diapositiva. Aquí lo que tenemos es un esquema del proceso del moldeo por inyección de polvos, y el proceso comienza haciendo una mezcla entre el polvo cerámico, en este caso vamos a hablar de cerámicos, pero también, como he dicho antes, se aplica a materiales metálicos, del polvo cerámico con un ligante o un binder que está formado fundamentalmente por un polímero. El componente fundamental es un polímero, y después a ese polímero se le pueden añadir determinados aditivos como disolventes o lubricantes para mejorar el procesado. El mezclado se hace en una mezcladora o en una extrusora de doble usillo. Ahora luego os enseñaré alguna foto de los equipos que se utilizan. La mezcla entre el polvo y el ligante es lo que se denomina feedstock, y el feedstock es lo que después de granular se va a alimentar a la inyectora, en el caso de la inyección. En el caso de la extrusión será una extrusora, y se obtiene la pieza que nosotros deseemos en función del molde que vamos a utilizar. Esa pieza se denomina pieza en verde, y a continuación lo que hay que hacer es eliminar el ligante orgánico, el ligante polimérico, de manera que obtenemos una pieza con mucha porosidad, que es lo que se denomina pieza en marrón, que posteriormente lo que hay que hacer es sinterizar para obtener una elevada densidad, con lo cual el último proceso es la sinterización, y obtenemos piezas con densidades que pueden llegar hasta el 98 o 99% de la densidad teórica. Normalmente la cantidad de polvo que se añade depende del polvo con el que se esté trabajando, pero puede llegar hasta un 68, 65, 68% en el caso de los metales. En el caso de los cerámicos, ahora veremos, las cantidades de polvo suelen ser un poco más bajos, alrededor de un 60% en volumen. Aquí os muestro una fotografía de los equipos que se utilizan en el proceso y que son los que tenemos en nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio en la Carlos III es el único laboratorio que hay en España que tiene todos los equipos necesarios para desarrollar el proceso de moldeo por inyección completo. Aquí tenéis una mezcladora, que es una mezcladora donde se pueden hacer mezcladora de rotores, mezclas de muy pequeña cantidad para diseñar formulaciones de feedstock. Cuando ya queremos hacer las mezclas a una escala mayor, utilizamos una extrusora de doble usillo. Aquí lo que tenemos es la inyectora, los hornos que utilizamos para hacer el debinding o la eliminación del ligante, y finalmente pues aquí tenemos un horno de vacío que podemos utilizar para el proceso de sinterización.
En esta diapositiva lo que se muestra es una comparación de la técnica de moldeo por inyección de polvos con otras técnicas de procesado de materiales cerámicos, en concreto la compactación uniaxial, la compactación isostática en frío y el moldeo en barbotina. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que el moldeo por inyección de polvos es útil cuando queremos hacer piezas con una complejidad relativamente alta y hacer un número elevado de piezas. En ese caso es un proceso rentable y normalmente en ese caso sí que se utiliza este proceso de moldeo por inyección de polvos. Aquí lo que aparecen son algunas piezas para que se pueda apreciar la complejidad y el tamaño de las piezas que se hacen por moldeo por inyección de polvos. En este cuadro aparecen las características de las piezas. Como todas las técnicas de procesado, la técnica de moldeo por inyección de polvos también tiene una serie de limitaciones en cuanto a dimensiones y a espesores de las piezas. En general, las longitudes de las piezas no superan los 100 milímetros. Las piezas en general son piezas relativamente pequeñas, no superan los 200 gramos, y el espesor de pared aproximadamente no debe ser superior a los 6 milímetros. La razón de esto es que nosotros vamos a añadir una cantidad de polímero, una cantidad de ligante que luego vamos a tener que eliminar. Entonces, si tuvieras una pieza con un espesor demasiado grande, sería difícil ese proceso de eliminación y por lo tanto pues quedaría parte del polímero en la pieza y el proceso no sería todo lo óptimo que debiera. Los lotes, como hemos dicho antes, pues son grandes series de piezas. Se obtienen unas tolerancias dimensionales muy estrechas, con lo cual se pueden hacer piezas de precisión, y otra característica importante es que el material se puede reciclar. Al final se puede eliminar el ligante y volver a reciclar el polvo metálico o el polvo cerámico, que son polvos que son bastante caros, y ahora hablaremos de ellos, y en general se puede aplicar a todo tipo de materiales, con algunas limitaciones, pero podemos utilizar distintos tipos de materiales. Aquí tenemos algunas piezas muy pequeñitas como los brackets. Ahora hablaremos de los brackets porque nosotros hemos trabajado en un proyecto en el que hemos desarrollado tanto brackets cerámicos como brackets metálicos, catéter, esto es un tornillo para implantes, sondas endoscópicas, y luego también, por ejemplo, relojes. Hay relojes de la firma Swatch. La firma Swatch hace cajas de relojes no solo metálicas por moldeo por inyección de polvos, sino también cerámicas, que normalmente suelen ser de circona con un acabado muy atractivo para ese tipo de aplicaciones. Si hacemos un poco un repaso de los materiales cerámicos, ya introduciéndonos en el tema de cerámicos que se procesan por moldeo por inyección, pues aquí tenemos los que más se utilizan. Entre los que más se utilizan están la lúmina, aquí tenemos algunas de las aplicaciones, la ISZ y la circona parcialmente estabilizada, que se utilizan, bueno, como hemos dicho antes, para los relojes, para algunos componentes sensores de oxígeno, y luego hablaré yo de otra aplicación que estamos nosotros desarrollando ahora, carburo de silicio, las ferritas de manganeso zinc, que nosotros llevamos trabajando en ellas bastantes años, y otros materiales cerámicos como el nitruro de silicio. Las ventajas del método de moldeo por inyección de polvos, aunque ya prácticamente las he dicho, pues son esa complejidad geométrica que nosotros podemos obtener en las piezas, que las tolerancias son bastante estrechas, que se pueden hacer grandes series de producción. De esto no hemos hablado, pero las densidades que se obtienen en las piezas son muy altas. Si se compara la densidad de una pieza hecha por moldeo por inyección de polvos y de una pieza hecha por compactación uniaxial, en general la densidad de la pieza hecha por inyección es más alta y además va a tener un gradiente, no va a tener gradiente de densidades, cosa que sí que puede ocurrir en la compactación uniaxial, y el material en polvo se puede reciclar, se puede aplicar a la mayor parte de materiales metálicos y cerámicos, y es un proceso que se puede automatizar. De hecho, las empresas que fabrican piezas por este método de procesado pues tienen el proceso totalmente automatizado. Y entre las limitaciones que también hemos dicho antes, pues son sobre todo el tamaño y el espesor de las piezas, porque no se pueden hacer piezas demasiado grandes, y también para piezas demasiado sencillas este método no es competitivo, sino que se utilizarían otro tipo de métodos.
Los polvos que se utilizan para moldeo por inyección no todos son adecuados, ahora vamos a ver qué características tiene que tener el polvo, y luego los equipos tienen un gran tamaño, son sofisticados y son caros, es decir, que implantar esta tecnología es algo que cuesta dinero y pues por eso en España no hay demasiadas empresas que fabriquen piezas por moldeo por inyección de polvos. Aquí lo que aparecen son los requisitos de los polvos. Generalmente el tamaño de partícula que se utiliza tiene que ser un tamaño de partícula pequeño, por debajo de las 25 micras. En el caso de los cerámicos el tamaño es todavía más pequeño, ahora veremos algunas de las aplicaciones que hemos desarrollado y bueno, pues tenemos tamaños de partículas que están alrededor de la micra. La morfología, lo más adecuado es que sea lo más próxima a la esférica, porque teniendo una morfología esférica va a ser más fácil que el ligante tenga una distribución homogénea alrededor de las partículas de polvo, y luego lo que se ha visto también es que las distribuciones de tamaño de partícula anchas son las más adecuadas para conseguir un mejor empaquetamiento de las partículas. Pero lo que ocurre es que el que la distribución sea ancha luego hace que la eliminación del ligante sea más difícil, con lo cual hay que jugar un poco con la distribución de tamaños que se utiliza para luego el que haya un equilibrio entre las distintas etapas del proceso. La densidad del polvo vibrado tiene que ser alrededor del 50% de la densidad real y las partículas tienen que ser densas y lo menos porosas posibles. En cuanto a los ligantes, como he dicho antes, están basados en polímeros. Los que hemos utilizado nosotros tienen un componente principal que es un polímero y luego se añaden algunos aditivos. Lo que se busca en primer lugar es que la viscosidad no sea demasiado alta, porque hay que pensar que luego al polímero le vamos a añadir una cantidad de polvo que puede llegar hasta el 60% en volumen, con lo cual vamos a subir mucho la viscosidad y luego vamos a tener que inyectar, con lo cual la viscosidad tiene que ser baja, por debajo de 10 pascales por segundo. Debe haber la variación de la viscosidad con la temperatura no debe ser demasiado elevada y luego cuando la pieza se enfría, pues en este caso sí que ya lo más adecuado es que haya un cambio de viscosidad rápido con la temperatura baja. Para que haya una buena interacción entre el ligante y el polvo, las características que tenemos que buscar es que haya un bajo ángulo de contacto entre ambos y que haya una buena adherencia entre el polvo y el ligante. Lo que se suele añadir son agentes de acoplamiento. Aquí tenemos algunos. Nosotros en concreto hemos utilizado el ácido esteárico, es el que hemos usado en casi todas nuestras formulaciones, que lo que hacen es mejorar la interacción entre el ligante y el polvo, de manera que lo que conseguimos es que las características de flujo de la mezcla sean mucho mejores y podemos incluso aumentar la cantidad de polvo que añadimos a la mezcla. En todos estos años el objetivo que hemos tenido nosotros y que de alguna manera seguimos manteniendo es desarrollar nuevas mezclas de polvo ligante. Lo que queremos es desarrollar nuevos ligantes porque desde el punto de vista industrial hay un ligante que es el que desarrolló la empresa BASF, que está basado en poliacetales y es el ligante comercial que utilizan casi todas las empresas que fabrican piezas por esta metodología. Con lo cual nosotros nos planteamos desarrollar nuevos ligantes para ofrecer una alternativa al ligante de BASF, que es el ligante comercial, y para ello empezamos, al principio, cuando empezamos con este desarrollo, que fue hace mucho tiempo, pues alrededor del año 97-98, no teníamos todo ese equipamiento que os he mostrado ahí, no teníamos prácticamente nada, con lo cual empezamos a trabajar con ligantes termoestables. Entonces, lo que hicimos fue el desarrollo de un método de procesado basándonos en ligantes termoestables y más adelante, cuando ya conseguimos comprar todo el equipamiento, pues empezamos a trabajar con ligantes termoplásticos. El desarrollo con ligantes termoestables es parecido, lo que pasa es que lo que hacíamos era utilizar una resina termoestable que estaba basada en polímeros, en monómeros acrílicos, que después polimerizábamos y como tenía un entrecruzante, pues lo que ocurría es que se producía el entrecruzamiento de las cadenas
y era un moldeo un poco manual, porque hacíamos una mezcla manual en unos moldes de silicona y obteníamos una serie de piezas que luego lo que hacíamos después de curar era eliminar el ligante y producir la sinterización. Así es como empezamos, tenemos una patente de este proceso y los primeros materiales a los que lo aplicamos fueron los aceros inoxidables, después los aceros rápidos y después las ferritas y los bronces. Aquí tenemos algunos de los resultados que obtuvimos con las ferritas. Con las ferritas empezamos a trabajar hace mucho tiempo en colaboración con una de las empresas que tiene un volumen de producción de ferritas más alto, no solo a nivel europeo y a nivel mundial, que es la empresa Hispanoferritas. Llevamos trabajando con ellos desde entonces y continuamos trabajando con ellos. Al principio les desarrollamos el proceso para este ligante termoestable y bueno, pues obtuvimos unas características un poco inferiores pero similares a las piezas compactadas, porque ellos fabrican por compactación, y esto era debido al exceso crecimiento del grano, ya que teníamos granos con distintos tamaños. Esta parte de ligantes termoestables, cuando ya tuvimos el equipamiento necesario, pues la hemos abandonado y seguimos con el tema de ligantes termoplásticos. Con lo cual lo que hemos hecho es desarrollar formulaciones de ligantes termoplásticos basadas en polímeros termoplásticos, y los polímeros con los que hemos trabajado pues han sido siempre, hasta el momento, poliolefinas. En concreto hemos utilizado polietileno de alta densidad, aunque luego también hemos utilizado algunas veces de baja densidad, y polipropileno. La mezcla del ligante, además del polímero, tiene una cantidad de una cera parafina. Normalmente utilizábamos ceras parafinas con una temperatura de fusión de alrededor de 58 grados. El papel de la parafina es fundamentalmente disminuir la viscosidad del polímero. Cuando añadimos la parafina al polímero, lo que hacemos es disminuir la viscosidad, con lo cual tenemos una viscosidad adecuada para poderlo mezclar con el polvo, y también añadimos ácido esteárico, que, como he dicho antes, el ácido esteárico para lo que sirve es fundamentalmente para mejorar la interacción entre el material en polvo y el ligante y hacer que también la viscosidad sea mejor. Otra de las características de los ligantes es que cuando tú tienes un ligante con diferentes componentes, lo que vas a obtener después es que a la hora de eliminar el ligante, la eliminación va a ser mucho más gradual, porque cuando nosotros ya tengamos la mezcla vamos a tener que hacer esa eliminación del ligante, y el tener varios componentes hace que el proceso de eliminación sea mucho más fácil, con lo cual siempre vamos a trabajar con ligantes que tienen más de un componente. Aquí os muestro un poco los materiales con los que hemos trabajado ya dentro del tema de formulaciones basadas en polímeros termoplásticos, y nuestros inicios fueron con materiales metálicos, con aceros rápidos, tanto M2 como T15, que se utilizan fundamentalmente para producir herramientas de corte. Después empezamos a trabajar con las ferritas, en concreto hemos trabajado con ferritas de níquel zinc y con ferritas de manganeso zinc. Luego empezamos a colaborar con otra empresa que se llama Euroortodoncia, y que esta empresa lo que hace es fabricar brackets por mecanizado, y nosotros hemos desarrollado los brackets por moldeo por inyección, tanto brackets de alúmina como brackets hechos de aceros inoxidables, en concreto de aceros dúplex. Y en los últimos tiempos nos hemos metido en otro campo, y es en el campo de fabricación de componentes para pilas de combustibles de óxido sólido. En concreto lo que estamos fabricando son electrolitos de ISZ y ánodos de níquel ISZ, y también soportes para células soportadas por metal, pues el metal que las soporta, que normalmente lo hacemos de un acero inoxidable ferrítico. Ahora hablaré de cada uno de los temas y os contaré un poco los resultados más importantes que hemos ido obteniendo en cada uno de los casos. Bueno, esto es un esquema parecido al que he puesto al principio, un esquema del proceso, simplemente es para que veáis un poco el esquema de trabajo que solemos seguir
cuando desarrollamos un ligante y hacemos el proceso completo, el primer paso es siempre hacer la mezcla. Hay que llegar primero a la mezcla óptima, no solo a la mezcla óptima entre el ligante y el polvo, sino dentro del ligante la mezcla óptima entre el polímero y la cera y el ácido esteárico o el aditivo que se añada. Para caracterizar la mezcla, generalmente lo que hacemos es una caracterización reológica para ver cómo esa mezcla se va a comportar luego en la máquina de inyección, y determinamos la carga crítica de polvo, es decir, la máxima carga o la máxima cantidad de polvo que yo voy a poder añadir a esa mezcla para luego poderla inyectar y obtener las piezas. Otra etapa importante del proceso es la optimización de los parámetros de inyección para obtener piezas que no tengan defectos, que no tengan poros y que luego vayan a dar lugar a unas piezas adecuadas cuando se haya eliminado el ligante. Después, el proceso de eliminación del ligante, que es una etapa crucial en el proceso, porque la eliminación es algo que hay que hacerlo de forma adecuada para luego no tener defectos en las piezas que luego van a permanecer en la pieza hasta el final, una vez que se ha sinterizado. Y al final, la sinterización. La sinterización, que evaluaremos cómo se ha producido mediante medidas de densidad, mediante el estudio de la microestructura y mediante las propiedades finales que queramos medir en cada una de las aplicaciones. Bueno, aquí, aunque antes he puesto algunas fotos de los equipos, bueno, esto aquí se ve un poquito mejor. Nosotros utilizamos una mezcladora de rotores como esta es la típica mezcladora que se utiliza para hacer mezclas de polímeros, y utilizamos esta mezcladora pues para diseñar un poco, para tantear un poco cuál es la formulación adecuada, y luego ya cuando queremos hacer la mezcla en mayores cantidades, lo que utilizamos es una extrusora de doble usillo. No solo conseguimos hacer más cantidades, sino que conseguimos hacer mejor la mezcla. ¿Por qué? Pues porque en una mezcladora las velocidades de cizalla que uno alcanza aproximadamente pues llegan hasta 150 segundos a la menos 1, mientras que en una extrusora de doble usillo pues llegamos alrededor de 2000, con lo cual es una mezcla mucho más eficiente y la mezcla se hace mucho mejor en la extrusora que en la mezcladora. Lo que ocurre es que en la extrusora uno tiene que hacer ya una cantidad de mezcla elevada. Lo que ocurre en la mezcladora tiene una ventaja, y es que es capaz de medir el par de torsión de la mezcla, de manera que esto lo que indica es el tiempo de mezcla, y aquí se representa el par de torsión, y lo que se ve es que nosotros vamos añadiendo el polvo. Normalmente lo que se hace es introducir el ligante en la mezcladora y se va añadiendo el polvo poco a poco. Estos picos que aparecen aquí los detecta el torque, aumenta cada vez que añadimos una cantidad de polvo, se añade el polvo poquito a poco. Cuando ya se ha añadido todo el polvo, lo que ocurre es que se deja trabajar a la mezcladora hasta que se alcanza un torque más o menos constante. Se dice que se ha alcanzado el estado estacionario, y ese torque constante te indica que la mezcla ya es homogénea. Entonces aquí tenemos un ejemplo con alúmina. Esta es la cantidad de alúmina que se añade, desde el 50 hasta el 60%, y este es el torque que se alcanza. Lo que está claro es que cuanto más cantidad de polvo, el torque que alcanzas va a ser más elevado, y aquí vemos cómo se alcanza ese estado estacionario que nos indica de alguna manera que esa mezcla es homogénea. Nosotros también, como os decía antes, lo que hacemos luego es una caracterización reológica que nos sirve de alguna manera para evaluar la viscosidad de la mezcla y para ver si se va a comportar de forma adecuada en la máquina de inyección. Nosotros hacemos una caracterización reológica en un reómetro capilar, hacemos pasar la mezcla a través de un pistón y de un capilar, que en este caso nosotros utilizamos capilares de 1 milímetro, hacemos las medidas a diferentes temperaturas en un rango de velocidades de cizalla que aparecen aquí, y evaluamos esas propiedades. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí lo que aparece es la viscosidad frente a la velocidad de cizalla, y esto es solo un recordatorio. Esta es la ley de Oswald. Aquí, si representamos viscosidad frente a velocidad de cizalla, aquí tenéis los 3 tipos de comportamientos que puede tener
un fluido o un polímero, por ejemplo, porque al final esto se va a comportar de una forma similar. Cuando la viscosidad disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalla, lo que tenemos es un comportamiento pseudoplástico. El comportamiento newtoniano es cuando no hay variación y el comportamiento dilatante es cuando hay un aumento de la viscosidad. El comportamiento adecuado para un feedstock que se vaya a utilizar en moldeo por inyección es un comportamiento pseudoplástico, es decir, lo que nos interesa es que a medida que nosotros aumentamos la velocidad de cizalla, la viscosidad de la mezcla disminuya. ¿Eso por qué es así? Pues porque cuando el material se va a inyectar va a pasar a través de una boquilla con un diámetro muy pequeño y ahí la velocidad de cizalla va a ser muy elevada, con lo cual necesitamos que esa viscosidad disminuya para que no haya problemas y se pueda inyectar el material con facilidad. Aquí tenemos también un ejemplo con la alúmina, con distintas cantidades de alúmina. La viscosidad va a ser más alta cuanta más cantidad de polvo tengamos nosotros. Aquí vemos que todas las mezclas tienen un comportamiento pseudoplástico y en general hay un criterio pues, que nos dice, un criterio que está establecido en la bibliografía, que la viscosidad del feedstock no debe superar los 1000 pascales por segundo cuando estamos en un intervalo de velocidades de cizalla entre 100 y 10.000. Y ese es el criterio que seguimos nosotros para elegir de las formulaciones de feedstock adecuadas para que se puedan inyectar. El siguiente paso es la inyección, que como os he dicho, nosotros utilizamos una máquina inyectora convencional de plásticos y nosotros lo que tenemos ahora mismo es un molde con 3 tipos de pieza, una pieza de tracción, una pieza de flexión y un toroide. El toroide lo inyectamos porque es la pieza que nosotros necesitamos para el caso de las ferritas, porque para medir las propiedades magnéticas de las ferritas se necesita tener esa geometría. Y luego lo que en algunas ocasiones hemos hecho, sobre todo en el caso del toroide, que teníamos problemas porque nos aparecía un poro justo en el punto contrario al punto de inyección, hacemos a veces radiografía industrial para poder ver si la pieza en el interior tiene algún defecto que nosotros no hemos podido apreciar. La eliminación del ligante se puede hacer térmica, es decir, calentando de manera gradual para que el polímero y los componentes del ligante se vayan descomponiendo, y suelen ser procesos largos, hay que ir despacito porque lo que no podemos permitir es que nuestra pieza se desmorone, porque si se desmorona ya el proceso ha terminado. Y además de eliminación térmica, hay en muchas ocasiones en las que uno puede ayudarse de un disolvente, es decir, se puede hacer primero una eliminación con disolvente. El disolvente lo que hace es disolver alguno de los componentes del feedstock que pueda ser soluble. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la parafina utilizamos heptano, podemos quitar casi toda la parafina previamente. Lo que se consigue es abrir canales, el disolvente consigue abrir canales para que luego la eliminación térmica sea más sencilla, con lo cual se hace primero una eliminación térmica y luego primero una eliminación con disolvente y después una eliminación térmica. Y normalmente lo que se consigue es que el proceso sea más rápido, en la mayor parte de los casos, y eso es un poco el proceso completo. Ahora os voy a dar algunas pinceladas de lo que de los resultados que nosotros hemos obtenido, tanto en ferritas como en los materiales cerámicos en los que estamos trabajando actualmente, en la ISZ y en la níquel ISZ. Como os contaba antes, hace bastantes años empezamos a trabajar con la empresa Hispanoferritas. En Hispanoferritas lo que producen son materiales magnéticos blandos para aplicaciones electrónicas y normalmente utilizan ferritas con esta fórmula. Nosotros hemos trabajado en ferritas de manganeso y ferritas de zinc. Y ellos producen por compactación uniaxial, es decir, las piezas las hacen por compactación uniaxial, hacen toda esta serie de anillos con distintos tamaños y ellos estaban interesados en hacer piezas mucho más pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la industria electrónica cada vez demanda piezas más pequeñitas, con tamaño más complejo, y eso llega un momento que es imposible hacerlo por compactación uniaxial, con lo cual ellos estaban interesados
en que les desarrolláramos el proceso para ese tipo de piezas. Eso es lo que hicimos y llevamos trabajando en ello bastantes años. Aquí hay un resumen, aquí está todo el proceso englobado de lo que hemos estado realizando. El ligante que nosotros desarrollamos para trabajar con las ferritas está basado en polipropileno, es una mezcla de polipropileno, de cera y de ácido esteárico. Esta es la composición. La carga de polvo máxima que nosotros hemos conseguido introducir es del 58% en volumen. En este caso tuvimos que recurrir a una mezcla, a una eliminación del ligante en la que hacíamos primero una eliminación con disolvente, en este caso con heptano para eliminar la parafina y después una eliminación térmica. Conseguimos reducir el tiempo de 22 a 11 horas, 22 es el tiempo que se tarda en hacerlo solo térmico y 11 haciéndolo con una etapa con disolvente y aquí pues son las curvas de densidad que hemos obtenido. Aquí se representa la densidad frente a la temperatura, la pieza moldeada por inyección y la pieza compactada. Hemos obtenido densidades más elevadas, las densidades que alcanzamos están alrededor del 95% y la contracción de las piezas, eso es algo que no he dicho, pero las piezas que se fabrican por moldeo por inyección tienen una contracción que normalmente es homogénea en las 3 dimensiones del espacio y que aproximadamente pues suele ser alrededor de un 40 o un 30 y tantos % en volumen. Aquí tenéis, eso se puede apreciar en la fotografía, esto es una pieza en verde, esta es la pieza en marrón y esa es la pieza sinterizada, con lo cual se puede apreciar esa contracción y después, bueno, pues se evaluaron las propiedades magnéticas, aquí lo que se mide es la permeabilidad inicial y vemos cómo la permeabilidad que se obtiene en el caso de las inyectadas es mayor que en el caso de las compactadas. Aquí tenéis la evolución microestructural que nosotros encontramos, aquí están las compactadas y aquí están las inyectadas, se puede apreciar, como es lógico, como hemos obtenido mayores densidades, que la porosidad, en este caso es más pequeña que en el caso de las compactadas y a raíz de todo este trabajo, pues Hispanoferritas ha producido ya piezas comerciales. Aquí tenéis las fotografías de las piezas, son piezas muy pequeñitas, fijaros, con una cierta complejidad, y estas son las piezas que hicieron a partir del ligante que nosotros les hemos desarrollado. El otro gran tema en el que hemos trabajado es el tema de utilizar la alúmina para fabricar brackets. Aquí están los resultados de alúmina. No solo lo hemos hecho con alúmina, sino también lo hemos hecho con aceros inoxidables y en concreto con aceros dúplex. Como os decía, hemos establecido una colaboración con Euroortodoncia, que es una empresa que lo que hace es mecanizar los brackets metálicos y para el mecanizado de los brackets se necesitan alrededor de 50 y tantas operaciones de mecanizado, parten de un perfil y a partir de ahí mecanizan y obtienen el bracket. Y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un bracket en alúmina y desarrollar un bracket en acero inoxidable. El ligante que hemos utilizado está basado en polietileno y la carga de polvo que nosotros hemos conseguido introducir ha sido del 58%. Este es el bracket que nosotros hemos desarrollado, este es compactado y este es por inyección. Aquí tenemos los resultados, las densidades que se obtienen son similares de la pieza compactada y de la pieza inyectada. Lo que ocurre es que estas micrografías son micrografías de la pieza compactada y lo que se ve es que cambia en función de la dirección, por lo cual hay una cierta anisotropía en las piezas compactadas, cosa que no ocurre en las piezas inyectadas, y eso también lo hemos hecho con el acero inoxidable y en concreto con el acero dúplex. He traído unos brackets, ahora si queréis los podéis ir viendo para que veáis lo pequeñito que es y el detalle que tiene la pieza. Esos no son de alúmina, esos son de acero dúplex, porque los de alúmina los estuve buscando y al final no los encontré. Eso es una pieza en verde, es decir, todavía no está eliminado el ligante, falta eliminar el ligante
y luego sinterizar. Bueno, y este es nuestro tema más actual. Llevamos metidos en este tema ya tiempo porque nos pedimos un proyecto de macrogrupos en los que participan distintos grupos de investigación de distintas universidades dentro de la Comunidad de Madrid, y hemos desarrollado el primer proyecto, que han sido 4 años, y ahora hemos solicitado el segundo, que nos han concedido, con lo cual seguimos en el tema, y trabajamos en pilas de combustible de óxido sólido. Una pila de combustible de óxido sólido, aquí tenéis un esquema, está formada por un ánodo, por un cátodo y por un electrolito, que en este caso es un electrolito sólido. Se suministra un fuel, que en este caso, pues normalmente estas pilas suelen trabajar con hidrógeno, y esto es lo que se denomina una célula. Una célula como esta es capaz de producir un voltaje de aproximadamente 1 voltio, con lo cual lo que normalmente se hace para conseguir voltajes más altos es apilar estas celdas para obtener más polvos, más cantidad de voltios. El apilamiento puede ser de 2 tipos, se puede hacer una configuración planar, que es la que tenéis aquí. Cuando se hace una configuración planar, lo que se utilizan es unos interconectores para separar unas celdas de otras y para que no se mezclen los gases, y se puede hacer también una configuración tubular, donde se van depositando las distintas capas, el ánodo, el cátodo y el electrolito. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona una pila de combustible. Se introduce el hidrógeno y al final se combina con el oxígeno y se obtiene agua. El electrolito tiene que ser un material denso, no tiene que tener mucha porosidad, mientras que el cátodo y el ánodo tienen que ser materiales con una cierta porosidad, porque tienen que dejar pasar en un caso el hidrógeno y en otro caso el oxígeno, con lo cual los requerimientos que tenemos para cada uno de esos componentes son distintos. Los tipos de pilas de combustible de óxido sólido se pueden clasificar en células autosoportadas, y en las células autosoportadas pueden estar o soportadas por el electrolito. En este caso quiere decir que el electrolito es el componente más grueso, que es el que va a soportar estructuralmente la pila. En este caso el electrolito suele tener unas 200 micras. Lo que ocurre es que si el electrolito tiene un espesor elevado, eso es un espesor elevado, lo que hace es que la temperatura de operación sea alta, con lo cual en este caso tenemos temperaturas de operación que van entre los 900 y los 1000 grados. Si lo que soporta la pila es el ánodo, la temperatura de operación se consigue reducir por debajo de 800 grados, con lo cual estas son las células autosoportadas, o soportadas en el electrolito o soportadas en el ánodo, y luego puede haber celdas soportadas externamente. Normalmente lo que se utiliza es un sustrato metálico, que también tiene que ser poroso, porque tiene que dejar pasar los gases, que es el que soporta al cátodo, al electrolito y al ánodo. Nosotros hemos trabajado en los 3 temas. Hemos obtenido electrolitos, hemos obtenido ánodos y también hemos obtenido sustratos metálicos. En el caso de los electrolitos, los materiales tienen que ser densos y tienen que tener un espesor que no va a ser superior a las 200 micras, y en el caso del ánodo y de los sustratos metálicos, lo que necesitamos son materiales porosos. Para empezar, lo que hicimos fue inyectar circona, que es el material que se suele utilizar para hacer los electrolitos. Desarrollamos todo nuestro proceso de inyección con un ligante basado en polipropileno. Eliminamos el ligante, obtuvimos densidades relativamente altas, con lo cual obtuvimos, aunque tenemos una cierta porosidad, pues densidades que llegan hasta el 95%, y después evaluamos la conductividad. La evaluación de la conductividad se hizo en el Instituto de Materiales del CSIC y se vio que la conductividad que teníamos era adecuada para poder construir la pila de combustible. El siguiente paso que hicimos fue, lo que se necesita para montar una pila son o placas para la configuración planar o tubos para la configuración tubular. Con lo cual lo que hemos desarrollado es un método que, en vez de inyectar, lo que vamos a hacer es extruir. Vamos a extruir la mezcla de polímero y de ligante, de manera que vamos a poder obtener o planchas o tubos.
Este proceso no está desarrollado porque los cerámicos se extruyen, pero se extruyen haciendo mezclas acuosas, se hace una especie de pasta, pero aquí lo que hacemos es una mezcla con el polímero y después esa mezcla se extruye. Aquí se presenta el útil que hemos utilizado. Hicimos tubos de 1 milímetro de espesor y de 0,5. Aquí tenéis un poco los resultados. El ligante es polipropileno, en el caso de la ISZ. Aquí tenemos los tubos. La pieza en verde, la pieza en marrón y la pieza sinterizada. Hemos obtenido tubos con un espesor de pared de 200 micras. Aquí tenemos las medidas de conductividad, que no son demasiado buenas porque la configuración tubular no es adecuada. Tenemos que seguir, esto es algo que es preliminar, tenemos que seguir insistiendo porque no conseguimos, creemos que es la propia medida la que no está bien hecha. Después hemos obtenido ánodos de níquel ISZ, para lo cual se utiliza una mezcla de polvo de ISZ y de óxido de níquel, que después se someten a un proceso de reducción para que el óxido de níquel se transforme en níquel. En este caso necesitamos materiales porosos, con lo cual no necesitamos llegar a temperaturas altas de sinterización, sino si nos quedamos en esta zona obtenemos los materiales con una porosidad adecuada. Y también hemos hecho sustratos metálicos, en este caso de acero inoxidable ferrítico 430L, basándonos en un ligante de polietileno de alta densidad, y hemos hecho tanto tubos como placas. Aquí tenemos los tubos, ahora os voy a pasar para que lo veáis. La porosidad más adecuada es la que se obtiene a esta temperatura de sinterización, a 1100, y con esto ya termino. Hemos establecido una colaboración con el Instituto de Energías Renovables de Albacete, que ellos tienen mucha experiencia en el montaje de pilas y en las medidas de las características de las pilas de combustible, y hemos hecho un estudio preliminar que consiste en depositar sobre la placa metálica de 430 el electrolito, en este caso la ISZ. Se ha hecho esta configuración y por ahora los resultados que hemos obtenido pues son prometedores, y pues tenemos que seguir trabajando en el tema y conseguir montar la pila entera, tanto con el electrolito, con el ánodo y con el cátodo. Bueno, ya para terminar, esto no lo he hecho yo sola, evidentemente, hay mucha gente detrás de esto, son muchos años de trabajo. Nuestro grupo de investigación es un grupo relativamente pequeño, está formado por 2 profesores titulares, Alejandro Várez, que está ahí sentado, y por mí, y luego, bueno, pues tenemos a Teresa Durán, que es del Instituto de Cerámica y Vidrio, que se ha incorporado a nuestro grupo como hace un año, es una persona que está haciendo una estancia postdoctoral, María Eugenia, que también está ahí sentada, Blanca y Jesús, que trabaja en Ferritas, que también está ahí. Tenemos colaboraciones con Teresa Jardiel, que estuvo con nosotros haciendo una estancia postdoctoral también y que sigue trabajando con nosotros en el tema de las pilas, y con el profesor Matula, que es de una universidad en Polonia, en Gliwice. Estos son nuestros proyectos más importantes: el Materiener, que es el proyecto de la Comunidad de Madrid de macrogrupos, y el último proyecto de la CICID que tenemos. Y bueno, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Por aquí he traído, bueno, si alguien quiere... Pasamos por aquí. Si quieres, Alejandro, pásaselas tú. Y las placas. Muchísimas gracias, Belén. Y bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Como siempre, os animo a los más jóvenes a participar. ¿No os animáis? Tras el proceso de eliminar el ligante, ¿ese ligante luego es recuperable? No, porque cuando tú eliminas el ligante, que es un componente orgánico, al final aquello se descompone y sale en forma de vapor, o sea que lo que sí que puedes recuperar, o sea, lo que yo digo que son reciclables es porque lo que tú puedes recuperar es el polvo, tanto el polvo cerámico o el polvo metálico. Entonces, eliminando el ligante lo vas a perder,
pero de la pieza el ligante es lo más barato. O sea, al final lo que cuesta es los polvos tanto metálicos como cerámicos, porque es un tamaño de partícula pequeño, porque se busca que la configuración, la morfología sea esférica, y entonces es lo más costoso de la pieza. Entonces tengo otra pregunta, ¿cuál es la ventaja de utilizar termoplásticos en lugar de termoestables? Pues en principio los termoestables tienen una ventaja fundamental. La ventaja es que el termoestable, por definición, un polímero termoestable cuando tú lo calientas nunca funde, sino que directamente se descompone. Entonces esa es una ventaja desde el punto de la eliminación del ligante, porque el problema del termoplástico es que tú tienes que pasar por la temperatura de fusión, y por eso el método de eliminación del ligante es un método tan delicado. No puedes dejar que de repente la pieza se te desmorone y te quedes sin ella. Pero luego lo que ocurre es que los termoestables, inyectar un termoestable es muy delicado, porque la inyección de termoestables es una inyección reactiva, que tú tienes que conseguir que el termoestable entrecruce en el molde, con lo cual es un tema muy complicado, y por eso si tú no puedes obtener piezas inyectadas, las piezas no van a poder tener formas demasiado complicadas. O sea, nosotros cuando trabajamos con termoestables lo que hacíamos eran piezas en moldes de silicona un poco manual, pero nunca hemos llegado a inyectar, porque la máquina, como no, o sea, te puedes cargar, como el termoestable te entrecruce en cualquier parte de la máquina, te la cargas. Entonces los termoplásticos son mucho más versátiles desde ese punto de vista. Es mucho más fácil, y trabajar con poliolefinas, que es algo que se inyecta fundamentalmente, hay muchísimas piezas de plástico, pues es relativamente sencillo. Entonces tiene esas dos vertientes, pero de termoestables hay muy poco en la bibliografía, se utiliza muy poco, y a nivel industrial nada, prácticamente nada, lo que se utilizan siempre son termoplásticos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una curiosidad, y es cuando va también la relación de los ligantes. Cuando quitas los ligantes, obviamente queda un espacio hueco, es decir, que tienes que reducir para que no quede porosidad ahí. Esto, es decir, ¿cuál es el proceso? Porque no termino de verlo. Esa porosidad entre los polvos, que por muy tan pequeño tamaño siempre te queda debido a la aparición del ligante, ¿se puede reducir de alguna forma esencial aumentando presiones? No, o sea, el proceso que tú utilizas es el proceso de sinterización convencional, como se hace en el caso de la compactación. O sea, cuando tú haces una pieza por compactación uniaxial, que lo único que haces es prensar aplicando una presión, tienes una porosidad. En el caso de la inyección es análogo. Tú le metes mucha presión a la pieza cuando tú la inyectas, y luego lo que ocurre es que ese ligante, que es muy importante que esté distribuido homogéneamente, se va. Esos poros que te quedan ahí, cuando tú calientas a la temperatura óptima de sinterización, va a hacer que las partículas suelden unas con otras y que al final obtengas una densidad muy alta. Entonces se obtienen densidades, en cerámicos hemos visto que llegamos hasta el 95, 96%, pero en metales hemos llegado hasta el 98, 99%. O sea que es el proceso de sinterización habitual. La pregunta era eso, es decir, el habitual. En cerámicos siempre te va a quedar un poco de porosidad residual debido a eso, porque como son más difíciles de formar plásticamente, sin embargo en metales es más fácil. En metales las densidades que se obtienen, la experiencia que tenemos nosotros es más alta. Ya se ha aclarado, perfecto. ¿Alguien más? No, pues muchísimas gracias de nuevo, a vosotros, Belén. Gracias.